Hola amigos, bienvenido a un nuevo video más de El maravilloso mundo de las matemáticas según Aaron Alberto. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es referente a ecuaciones lineales o de primer grado. En este caso vamos primero a definir qué entendemos por una ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado es una relación algebraica donde tenemos coeficientes variables y la característica fundamental es que la variable puede ser una o varias, tienen solo grado 1, o sea, no hay variables de segundo orden ni de tercer orden, por eso es que se llaman ecuaciones de primer grado. Como ejemplo vamos a tener nosotros podemos tener una ecuación de esta manera: ax más by más c más d igual a e. Esto es una ecuación lineal o de primer grado. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables, ¿verdad? Y las variables tienen grado 1. Por eso es que nosotros decimos que es una ecuación lineal. Nosotros acá vamos a resolver ecuaciones lineales de primer grado con una variable. Vamos a resolver, vamos a hacer varios ejercicios y vamos a establecer el método. Pero primero, antes que nada, yo les voy a explicar cuál es el procedimiento y qué es lo que tenemos que hacer para partir desde cero. Lo primero que tenemos que saber para resolver una ecuación de primer grado es las reglas del despeje. ¿Qué es el despeje? Bien, voy a explicarles qué es el despeje. El despeje no es más que un procedimiento mediante el cual ustedes tienen involucrado una variable y un valor numérico o varios valores numéricos envueltos en una relación de suma y resta o multiplicación o división, y necesitamos dejar solo el valor de la variable. Entonces vamos a ver cuáles son los procedimientos, cuándo es que tenemos que despejar cuando la variable tiene un número multiplicando, cuando tiene un número dividiendo, cuando tiene una suma y una resta. Los cuatro casos. Por ejemplo, el primer caso es, nosotros tenemos la siguiente variable: x más b igual a c. En este caso tenemos x más b igual a c, queremos despejar la variable x. Fíjense que el número o el término independiente está sumando con la variable. Nosotros necesitamos despejar la variable, o sea, mantenerla único, tener el valor de esa variable. Cuando está sumando o restando, vamos a hacerlo simultáneamente, simplemente ustedes al pasarla al otro término tienen que cambiar el signo algebraico. En este caso, si nosotros despejamos x acá, tenemos que x va a ser igual a c, ¿no? Más pasa menos y menos pasa más b. Cada vez que está sumando o restando, pasan al otro término con el signo diferente. Y esa es la primera regla del despeje. La segunda regla del despeje es cuando el número está multiplicando o dividiendo a la variable. En el primer caso, cuando está multiplicando a la variable, por ejemplo, ax igual a d. Observen que el número o coeficiente de la variable, el coeficiente lo está multiplicando. Para despejar, en este caso, cada vez que está multiplicando, pasa a dividir al otro término. Cuando está dividiendo, pasa a multiplicar. Y eso es fundamental, esas son las reglas fundamentales. En este caso, yo tengo ax igual a d. ¿Cómo resuelvo esto? Simplemente digo que x es igual a d dividido entre a. Este es el segundo caso. El tercer caso sería cuando x está dividido entre un número.
Por ejemplo, X sobre B igual a C. Si X sobre B igual a C, ¿cómo hago yo para despejar X acá? Cada vez que el número o el término independiente numérico divide a la variable, para despejarlo pasa al otro término multiplicando. Entonces simplemente decimos que C es igual a C por D. A C por D. Y fíjense lo fácil que es. Fíjense lo fácil que es, ¿no? Un ejemplo fundamental para que ustedes vean. Les voy a poner la ecuación patrimonial simple. La ecuación patrimonial simple dice: activo es igual a pasivo más capital. Esta es la ecuación de la fundamental financiera. Activo es igual a pasivo más capital. El activo son los bienes que ustedes tienen, el pasivo las deudas, y el capital es la diferencia entre el activo y el pasivo, que es simplemente lo que ustedes poseen, pues en las acciones, todo lo que ustedes poseen, ese es el capital. Bien, si la ecuación patrimonial dice activo es igual a pasivo más capital, generalmente a veces uno quiere saber, tiene el activo y quiere saber, tiene el activo y el capital, quiere saber cuáles son sus deudas. Nosotros aquí simplemente decimos que el pasivo es igual a activo menos capital, porque el capital está de este lado sumando, pasa para el lado izquierdo restando. Entonces tenemos que pasivo es igual a activo menos capital. Y si hacemos lo contrario, capital sería igual a activo menos pasivo. Y este es un ejemplo práctico del mundo de las finanzas. La ecuación, como en la ecuación patrimonial simple, que involucra el activo, el pasivo y el capital. Y eso es un ejemplo muy de la vida real, pues, de cómo nosotros utilizamos las reglas del despeje para poder evaluar o poder calcular cualquier tipo de valor, teniendo en cuenta las entradas o las salidas que lo alimentan, pues. Bien, ahora habiendo dado esta pequeña introducción de cómo se despeja, vamos a proceder a realizar lo que es una ecuación lineal y los ejemplos para que se entienda, pues. Procedamos. Bien, ahora continuemos con el tema de ecuaciones lineales o de primer grado. Vamos a resolver algunas ecuaciones, algunos ejemplos para que se vea más claro. Ya vimos el marco teórico y estamos preparados ya para resolver. Esto es muy sencillo. El primer ejemplo es el siguiente. Vamos a poner aquí varios ejemplos. Pongamos la siguiente ecuación. 3x menos 9 igual a 2. 3x menos 9 y una ecuación lineal sencilla. 3x menos 9 igual a 2. Vamos a resolver esa ecuación. Bien, entonces como ya habíamos visto, lo primero que tenemos que resolver es el término 3x. Vamos a despejarlo, tal como hemos visto. 3x sería, como ya hemos visto, sería 2. Este está restando, pasaría para acá sumando. 2 más 9. 2 más 9, 11. ¿Verdad? Entonces tenemos por acá la siguiente ecuación. 3x igual a 11. Si 3x es igual a 11, el 3 está multiplicando a la variable. ¿Cómo hago para despejar? Simplemente pasa para el otro término dividiendo y me queda x es igual a 11 sobre t, o 11 tercios. Ese es el valor de x. Ya tenemos el valor de x que satisface esta relación algebraica. 3x menos 9 igual 2 es x igual a 5 tercios. Es un valor racional, es decir, no es un valor exacto. Nada de 5 tercios. La mayoría de las ecuaciones casi siempre dan valores racionales inexactos, porque es el mundo de la vida real. Pero
tenemos que saber cómo se resuelve. Ustedes simplemente, si quieren el valor exacto, dividen 11 entre 3 y le van a dar una fracción. Pero generalmente uno lo deja así. Ok, bueno, hagamos otro ejemplo. (5x más 2 igual a menos 2x menos 2x más 1. Fíjense que aquí hemos puesto la ecuación un poquito más integral o un poquito más compleja, que en realidad la vida es así. Tenemos variables de ambos términos. Entonces, este es un procedimiento clave que les voy a dar. Cada vez que nosotros tengamos variable y término independiente de ambos lados, el primer paso que hay que hacer es agrupar las variables de un lado y los términos independientes del otro. Es lo primero que hay que realizar. En este caso, vamos a agrupar las variables del lado izquierdo. Tendríamos 5x. Aquí tenemos menos 2x, pasaría para acá, sumando me quedaría más 2x del lado izquierdo. Y los términos independientes los vamos a agrupar del lado derecho. Me quedaría 1 y este 2 está sumando, pasaría para el lado derecho, restando. Y ahora efectuamos. 5x más 2x sería 7x. Igual a 1 menos 2. Ya todos ustedes saben que una diferencia se resta y se coloca el signo del mayor. En este caso, 1 menos 2 sería 1, pero como el mayor es negativo, el resultado me va a dar negativo. Entonces me queda menos 1. Lo que me quiere decir entonces, esto implica que x es igual a menos 1 sobre 7, o sea, menos un séptimo. Ese es el valor de x que satisface esta ecuación algebraica. Y le quiero recalcar algo muy importante, estimado amigo o apreciado matemático. Cuando nosotros en matemática usamos el término entonces o implica, hay que tener cuidado de que no sea gratuito. El término implica o el término entonces se coloca únicamente cuando la ecuación o la relación que ustedes están colocando después se deduce del anterior. Si no se deduce del anterior, no pueden colocar el término implica. Eso es muy fundamental porque la gente coloca el término implica o entonces con mucha ligereza y no se puede hacer. Y aquí estamos para que todos sepamos realizar o colocar los términos, todas las variables y todas las relaciones matemáticas de manera clara y transparente. Porque las matemáticas es un lenguaje muy lindo y todo, muy transparente, pero también hay que tener simplemente mucho cuidado a la hora de elaborarlo. Bien, ahora vamos a seguir esto con un nuevo ejemplo. Vamos a realizar un nuevo ejemplo. Vamos a realizar un tercer ejemplo. Ok, tenemos esta ecuación ahora. X menos 11 es igual a 5 menos 2x sobre 3. Y entonces vamos a resolver. Yo les dije a ustedes que lo primero que había que hacer era agrupar las variables
de un lado y los términos independientes del otro. Pero acá tenemos algo adicional. Tenemos un cociente, tenemos un número en la parte del denominador. Eso hay que despejarlo. Entonces lo primero que tenemos es que despejar esto. Este 3 que está acá lo vamos a pasar multiplicando al término del lado izquierdo. Entonces me va a quedar 3 por x menos 11 igual a 5 menos 2x. Para linealizar la relación, es lo primero que debemos hacer, de donde nos va a quedar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es simplemente un número que multiplica a una relación algebraica, a una relación de más o menos, que esto es lo que se llama la propiedad distributiva, y la propiedad distributiva me dice que el término que está fuera del paréntesis multiplica cada uno de los términos que está dentro. Esa es la propiedad distributiva, de tal manera que aquí sería 3x, 3 por x sería 3x, menos 3 por 11 sería 33, igual a 5 menos 2x. Observen que ahora sí, ya tenemos ya la ecuación de una manera lineal y podemos proceder ahora a agrupar de un lado las variables y del otro lado términos independientes. Entonces nosotros acá podemos colocar, esto implica, ¿verdad? Fíjense que esto se deduce, aquí sí no es gratuito porque de esto se deduce esto. 3x está de este lado, lo dejamos de este lado, vamos a agrupar las variables del lado izquierdo. El 2x está negativo, pasamos para el lado sumando, para el lado izquierdo sumando, igual a 5, queda igual porque me interesa dejarlo del lado derecho. El 33 está negativo, pasaría positivo. Bien, y entonces de acá tenemos nosotros que 3x más 2x serían 5x igual a 33 más 5 sería ¿cuánto? 38, igual a 38. Y aquí ya tenemos el despeje ya listo. Sería x es igual, coloquémoslo acá. Vamos a quitar esto de acá. Me queda x es igual a 38 dividido entre 5. De tal manera que esa fracción 38 entre 5, 38 quintos, es el valor de x que me satisface esta ecuación que tengo aquí, x menos 11 igual a 5 menos 2x sobre 3. Ya lo resolvimos y ahora vamos a continuar con otros ejemplos. Bien, estimados amigos, continuemos con los ejemplos, pero antes de continuar, los invito a que se suscriban al canal para que me estimulen a seguir subiendo más contenido y así ustedes puedan tener mayor contenido y puedan aprender mucho más. Pues recuerden que este es un canal gratuito y que vamos a tratar de resolver todos los temas y todos los tópicos de matemática. El mundo maravilloso, según Aarón Alberto, tiene esa intención de colaboración, de que tengamos una camaradería y tengamos una relación entre nosotros de amistad, más de profesor-alumno, de amistad. Porque no solamente vamos a hablar desde el punto de vista didáctico y de profesor-alumno, sino que vamos a conversar de tópicos de la matemática. Y ahora, por favor, cualquier duda que tengan pueden dejármela abajo en los comentarios y yo con mucho gusto la responderé. Ahora continuamos y vamos a resolver otros ejemplos para que aclarar más aún el término de las ecuaciones lineales o de primer grado. Tenemos este ejemplo un poquito, vamos a hacer el ejemplo con más términos. El ejemplo que vamos a hacer ahora es un ejemplo que contenga más términos y que tengamos la relación algebraica un poquito más enrevesada, pero que podemos resolver nosotros.
Bien, obsérvense que aquí tenemos otra ecuación donde las variables que tenemos todas tienen fracciones, y lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos una ecuación de esa manera es linealizar ambos términos. Vamos a linealizar el término de acá y el término de acá. Entonces, ¿cómo lo linealizamos? Hay dos maneras. Primero, linealizamos este término y linealizamos este término. Pero podemos linealizarlo todo de una vez. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 2. El mínimo común múltiplo entre 5 y 2, en este caso es el producto 5 por 2, 10. 5 por 2, 10, y tengo otro 2 acá. Sería el mínimo entre 5, 2 y 2 es 10. 5 por 2, 10. Y ustedes saben cómo se determina el mínimo entre dos números, el mínimo común múltiplo. De todas maneras, si están interesados en que yo les explique cómo se determina el mínimo común múltiplo, simplemente nos lo dejen en los comentarios y lo haremos en una clase que ustedes quieran. Ahora, acá el mínimo común múltiplo entre 5 y 2 es 10. Y tendríamos 10 entre 5, 10, fíjense el procedimiento. Ustedes agarran el mínimo, lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores, aquí hay uno, y el cociente de esa división lo multiplicamos por el numerador. Fíjense bien, 10 entre 5 es 2. 2 por 2, 4. Entonces me quedaría 4x menos 10, que es el mínimo. 10, que es el mínimo como múltiplo, dividido entre 2 da 5. Por 1, 5. Igual a 10 dividido entre 1 es 10, por 3 sería 30, menos 10 dividido entre 2 me da 5, 5 por 3, 15. Bien, y ya colocamos la ecuación de manera más sencilla, porque eliminamos los términos en el denominador, la hemos linealizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El siguiente paso es lo que ya hemos establecido ya, que de un lado colocamos las variables y del otro lado los términos independientes. Las variables son los que tienen los términos en X, en Y, en Z, en la variable. Y los términos independientes son los números, tal como ya nosotros lo hemos establecido. Y para el que quiera tener una idea más clara de estos términos, los invito a que vean los otros videos de polinomios y se van a aclarar muy bien de todo este aparataje conceptual. Sigamos pues. Entonces me queda 4x, este 15, observe que está negativo, pasa para el lado izquierdo sumando, igual a 30. Este 5 está restando, pasa sumando, y entonces aquí tenemos 4x más 5x, 9x, igual a 35. De donde se deduce que el valor de x es 35 dividido entre 9. Y allí tienen ustedes el valor de x, 35 novenos. Vean que a pesar de que aparentemente la ecuación lineal se veía complicada, compleja, tenían fracciones en ambos términos, fue fácil resolverla, porque simplemente cuando se tienen fracciones se echa mano del concepto del mínimo común múltiplo y se linealiza la ecuación, y así se obtiene una ecuación similar a la que hemos trabajado, que es simplemente una ecuación donde tengo variables y variables combinadas con vueltas, variables en términos independientes o variables y números independientes, y vamos agrupando y vamos despejando. Ahora vamos a resolver otro ejercicio.
Resolvamos otro ejercicio. Bien, fíjense que aquí tenemos una ecuación de esa manera, totalmente descompuesta. Pero primero vamos a elaborarla. Lo primero que en esta estructura que tenemos aquí es que tenemos una ecuación totalmente, digamos, que se llama en estado bruto. O sea, hay que tratar de agruparla, de llevarla a su mínima expresión para empezar a resolver. Fíjense que tenemos X en ambos lados, pero incluso dentro de ambos términos hay relaciones algebraicas pendientes, no resueltas. En este caso tenemos acá una relación algebraica de X no resuelta, y en este lado tenemos una relación algebraica de variables también no resueltas. Lo primero que tenemos que hacer es resolver esas relaciones algebraicas, resolverlas. En este caso nosotros tendríamos dos. Vamos a resolver, tenemos un 11 tercios de X más menos 11 tercios de X más X medio. Vamos a resolver eso. El mínimo común múltiplo entre 3 y 2, 3, 2 y 1. Vamos a resolver todo acá. Vamos a resolver todo de este lado. El mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 1 es 6. Entonces me quedaría 6 entre 1 sería 6. 6 por 2, 12. Tendría 12 menos 6 entre 3, 6 dividido entre 3 a 2. 2 por 11, 22. Más 6 entre 2 a 3 por X, 3X. Fíjense que ya acá ya linealicé. La parte izquierda. Después sumarlo es más sencillo. Lo mismo vamos a hacer aquí. El mínimo entre 3, 5 y 1 es 15. Entonces tendríamos 15 entre 1 a 1. 15 por 6. 6 por 5, 30. 6 por 1, 6. Y 3, 9. Entonces tenemos 90. Menos 15 entre 3 a 5. 5X. Más 15 entre 5 a 3. 3X. Bien, y ahora sí, fíjense que ya tenemos todo. Tenemos linealizado. Ahora vamos a agrupar los términos en X de lado y lado. Tendríamos 12 menos 22X más 3X menos 22X más 3X. Tendríamos, se resta y se le coloca el signo del mayor. Tendríamos menos 19X. Igual a 90. Aquí tenemos menos 5X más 3X, se resta y se coloca el signo del mayor nuevamente. Menos 5X más 3X sería menos 2X. Bien, y ahora podemos hacer lo mismo. Simplemente nosotros pasamos las variables de un lado y los términos independientes de un lado. Y entonces nosotros decimos, vamos en este caso a pasar en los términos, las variables como hemos venido haciendo hasta los momentos. Vamos a colocar las variables del lado izquierdo y los términos independientes o numéricos del lado derecho. Me quedaría menos 19X
más 2x, que pasaría para acá más 2x, igual a 90 menos 12. Bien, y menos 19 más 2x sería menos 17x. Igual a 90 menos 12 sería 78. Y aquí tenemos la resolución de la ecuación. X es igual a 78 entre menos 17. Que es lo mismo a decir, fíjense, es decir, que el menos es de la fracción, menos 78 sobre 17. Es lo mismo. Y ahí tenemos el resultado de la ecuación. X es igual a menos 78 sobre 17. Y ya tenemos el resultado ya de la ecuación. Y así se resuelven las ecuaciones un poquito más enrevesadas. Bien, amigos, ya hemos resuelto ecuaciones de primer grado, bastante ejemplos, y los invito entonces al próximo video, donde vamos a resolver más ejercicios de ecuaciones de primer grado y vamos a dar el soporte gráfico, cómo sería esto gráfico, y además ejercicios de la vida real o problemas que se resuelven utilizando como herramienta la ecuación de primer grado. Chao, hasta luego.